Tenemos un paciente que ingresa por hemorragia digestiva alta, no cuenta con antecedentes de consumo de AINES y la endoscopía revela una úlcera gástrica en las fisuras angulares, con un punto de hematina y mínimos restos de sangre oscura en el estómago. Se le practican biopsias del margen de la úlcera y una biopsia antral para prueba rápida de ureasa con resultado positivo. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más correcta? A. Practicar una esclerosis endoscópica de la úlcera seguida de tratamiento con omeprazol a 20 mg por día durante 28 días. B. Realizar una esclerosis endoscópica de la úlcera seguida de tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori durante 7 días. C. Administrar ranitidina a 150 mg por día inicialmente y tratamiento erradicador si la histología confirma la presencia del germen. O D. Tratamiento erradicador seguido de antisecretor hasta que se confirme la erradicación del germen. Segundo caso clínico nos presenta un varón de 65 años de edad consumidor habitual de AINES. Acude al servicio de urgencias por dolor abdominal. Durante su estancia en la sala de espera del hospital realiza un vómito hemático. Presenta una tensión arterial de 60/40, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Se procede a coger dos vías periféricas de calibre 16 y la expansión con suero salino y dextranos con estabilización hemodinámica del paciente. Se le practica una endoscopia urgente en la que se observa lo que se ve en la imagen. ¿Cuál sería el diagnóstico y el manejo terapéuticos más adecuados? A. Úlcera duodenal Forres 1B, esclerosis endoscópica y perfusión intravenosa de IVP. B. Úlcera duodenal Forres 1A, esclerosis endoscópica, hemoclip y perfusión intravenosa de IVP. C. Hemorragia por varices, esclerosis y somatostatina intravenosa. O D. Hemorragia por varices, ligadura endoscópica con bandas y terlipresina intravenosa. Tercer caso clínico nos presenta una mujer de 30 años de edad, diagnosticada con lupus eritematoso sistémico en tratamiento con AINES por artritis de rodilla. Acude al servicio de urgencias por hematemesis, presenta una tensión arterial en 120/40, frecuencia cardíaca en 60, hemoglobina en 14.5. Se le practica una endoscopia de manera urgente. ¿Qué binomio diagnóstico terapéutico se considera correcto? A. Una úlcera duodenal Forres 1A, esclerosis endoscópica y perfusión intravenosa de IVP. B. Una úlcera duodenal Forres 1B, esclerosis endoscópica, hemoclip y perfusión intravenosa de IVP. C. Hemorragia por varices, esclerosis somatostatina intravenosa. O D. Una úlcera duodenal Forres 3, IVP por vía oral y alta hospitalaria. Último caso clínico nos presenta una mujer de 85 años de edad en tratamiento con clopidogrel por un ataque isquémico transitorio previo. Acude al servicio de urgencias por melena. Presenta una tensión arterial en 120/40, frecuencia cardíaca en 60, hemoglobina en 14.5. Se le realiza una endoscopia urgente observándose lo que se muestra en la imagen. ¿Qué tratamiento considera correcto? Esclerosis endoscópica más perfusión IV de IVP. B. Esclerosis endoscópica, hemoclip y perfusión intravenosa IVP. C. Esclerosis y somatostatina intravenosa. O D. IVP por vía oral y alta hospitalaria. La úlcera péptica complicada se define en la guía de práctica clínica como aquella que penetra en las capas profundas del tubo digestivo, o sea, la submucosa y la muscular propia, teniendo el potencial de producir una hemorragia, una perforación, una penetración u una obstrucción. La complicación más frecuente de la úlcera péptica es la hemorragia de tubo digestivo. En cuanto a los factores de riesgo, el principal factor de riesgo para el desarrollo de una hemorragia de tubo digestivo es el consumo de AINES. Cabe hacer la distinción en este punto, como se mencionó en una de las presentaciones pasadas. El principal factor de riesgo para el desarrollo de una úlcera péptica es la infección por el Helicobacter pylori, pero el principal factor de riesgo para desarrollar una hemorragia de tubo digestivo secundaria a una úlcera péptica es el consumo de AINES. La asociación del consumo de AINES va a depender del AINE administrado y de las dosis de este. La guía de práctica clínica menciona como ejemplo que el riesgo relativo para el consumo de AINES de manera general es aproximadamente 5.3, pero en específico en el consumo de ketorolaco este riesgo va a ascender hasta 14.4 más o menos. Los datos clásicos de una hemorragia de tubo digestivo alto van a ser la presencia de melena, hematemesis y vómito en pozo de café. Se mencionan otros relacionados con la pérdida volémica, pero no son específicos o clásicos de una hemorragia de tubo digestivo, como es la palidez, la astenia, el síncope, el presíncope, la taquicardia, la hipotensión o el ortostatismo. Se debe de realizar un abordaje diagnóstico completo de los pacientes con hemorragia de tubo digestivo, solicitándose una biometría hemática, una química sanguínea, pruebas de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, así como la realización de un electrocardiograma y biomarcadores de daño cardíaco en aquellos pacientes que se encuentren en riesgo. Pero el estudio diagnóstico, pronóstico y terapéutico más eficaz es la realización de una endoscopía. Se prefiere que ésta se realice de manera temprana, dentro de las primeras 24 horas. Y en base al pronóstico, la endoscopía nos va a permitir seleccionar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento endoscópico y aquellos que no ameritan de tratamiento endoscópico ni tratamiento intravenoso.
Los hallazgos endoscópicos se van a clasificar en base a la clasificación de Forrest. Esta nos va a dividir la hemorragia de tubo digestivo en 3 grados: 1, 2 y 3. El grado 1 corresponde a una hemorragia activa, y esta se va a subdividir a su vez en 1A y en 1B. Una hemorragia activa que se subdivide en 1A es una hemorragia en chorro. 1B corresponde a una hemorragia en babeo. El grado 2 corresponde a una hemorragia reciente, subdividiéndose en A, B y C, siendo el A, B y C la presencia de un vaso visible, un coágulo adherido o una mancha plana, de manera respectiva. Y el grado 3 no se va a subdividir. Este va a corresponder a una base de fibrina. La guía de práctica clínica recomienda clasificar a los pacientes en alto y bajo riesgo de acuerdo a las escalas. En la que más se enfatiza dentro de la guía de práctica clínica es la escala de Blatchford. Lo importante aquí no es memorizarla, sino entenderla. Bien, vamos a iniciar. Se utilizan 4 ítems en la clasificación de Blatchford: la urea, la hemoglobina, la presión arterial y otros parámetros. Bien, en base a la puntuación dada, nos va a permitir clasificar a los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos que tienen una puntuación del 0 al 2, riesgo intermedio de 3 a 4 y riesgo alto de 5 en adelante. Vuelvo a repetir, no es necesario memorizarla. De acuerdo al algoritmo, la clasificación de Blatchford nos va a permitir a aquellos pacientes que se les debe realizar una endoscopia y a aquellos a los que no, que se puede degresar de manera temprana. El punto de corte para esto, de acuerdo al algoritmo de la guía de práctica clínica, es un valor de 1. Aquellos pacientes que tengan 1 o más, se les va a practicar una endoscopia. Aquellos que tengan 0, se pueden egresar de manera temprana. Así que en la clasificación de Blatchford es importante únicamente identificar cuándo se va a tener un Blatchford de 1 o mayor, que va a ser aquellos pacientes que tengan niveles de urea por encima de 18. A ellos se les va a realizar una endoscopia. Se va a realizar una endoscopia a aquellos que tengan una hemoglobina por debajo de 12. Se va a realizar una endoscopia a aquellos que tengan una presión arterial por debajo de 110. Se va a realizar una endoscopia a aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o aquellos que tengan insuficiencia hepática. Se va a realizar una endoscopia a aquellos que presenten melena o aquellos que presenten síncope al momento de la presentación. O se va a realizar una endoscopia a aquellos que tengan taquicardia, un pulso mayor de 100 latidos por minuto. El tratamiento va a seguir algunos principios generales. Va a seguir 6 principios generales que se dictan en la guía de práctica clínica. No es necesario aprenderlos, simplemente para guiarnos. Se les debe de brindar soporte vital, se debe de coordinar el equipo quirúrgico, médico y radiográfico, se debe de administrar tratamiento antisecretor, tratamiento erradicador, se deben de suspender antiagregantes, anticoagulantes y se debe de asegurar un tratamiento quirúrgico en caso de ser necesario. El soporte vital debe incluir los principios generales: asegurar la vía aérea, la ventilación, el monitoreo cardíaco o del estado circulatorio, cruzar paquetes globulares, iniciar la reanimación hídrica y la transfusión en caso de que sea necesario. Ahora, aquí hay 2 puntos importantes. Se debe en aquellos pacientes, que no tengan ninguna comorbilidad, la transfusión irá dirigida a mantener niveles de hemoglobina por encima de 7. Y en aquellos pacientes que se encuentren en riesgo, como que tengan el antecedente de una angina inestable, la transfusión va a ser dirigida a mantener niveles de hemoglobina por encima de 9. El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones va a seguir de la siguiente manera. Se va a iniciar con la administración de un bolo intravenoso de 80 miligramos, seguido de la infusión a 8 miligramos por hora de omeprazol. Esto durante 72 horas. Y en cuanto al tratamiento endoscópico, se van a contar de manera general con 3 modalidades, que es el tratamiento químico, que es la inyección endoscópica de adrenalina, el tratamiento térmico, que lo vamos a dejar únicamente en térmico, y el tratamiento mecánico, que es la aplicación de un hemoclip. De manera general se recomienda que se realicen 2 de estas intervenciones, y va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan una hemorragia activa, o sea, un Forrest 1, o en aquellos donde exista la presencia de un vaso visible, un Forrest 2A. En esto sí se va a realizar un tratamiento endoscópico. En la presencia de un Forrest 2B, que corresponde a un coágulo adherido,
Primero se va a lavar de manera enérgica el coágulo. Una vez removido con el lavado, se va a proceder a tratar la lesión que esté oculta debajo del coágulo. Y no es necesario realizar tratamiento endoscópico ni tratamiento intravenoso con IVP en aquellos pacientes que presenten una mancha plana o una base de fibrina, o sea, un Forrest 2C o 3. El tratamiento quirúrgico que se debe seguir es una cirugía de control de daños. Controlar la hemorragia, la contaminación, realizar un cierre temprano, un manejo en la unidad de cuidados intensivos y reintervenir en caso necesario. Va a estar indicado cuando exista una falla del tratamiento endoscópico, cuando exista inestabilidad hemodinámica de la reanimación inicial con que haya requerido más de 3 paquetes globulares, cuando exista recurrencia o una persistencia que requiera la administración de más de 3 paquetes en un día. Ahora, la intervención preferida es la resección de la lesión, ¿sí? Esta va a depender de... el tratamiento quirúrgico va a depender de la localización de la úlcera o del sitio de la hemorragia. Se puede optar por una resección de la úlcera, una gastrectomía parcial o una gastrectomía distal. La resección de la úlcera se va a realizar cuando la localización esté en la curvatura mayor, en el cuerpo o en el antro. La gastrectomía parcial cuando la localización esté en la curvatura menor o la incisura angularis. Y la gastrectomía distal cuando esté en la unión gastroesofágica. Este es el algoritmo presentado en la guía de práctica clínica en lo que se refiere a la hemorragia de tubo digestivo. Como se muestra, los primeros 2 pasos corresponden a realizar una historia clínica completa y una exploración física, ¿sí? Y nos menciona los datos característicos de la hemorragia. Solicitar, como ya lo mencionamos en la presentación, los laboratorios pertinentes y manejar las comorbilidades. Iniciar el bolo de omeprazol y continuarlo con la infusión y aplicar, una vez teniendo los resultados de laboratorio, aplicar la escala de Blatchford, que como dijimos necesita de los niveles de urea, de hemoglobina, de la presión arterial y de otros parámetros, que son 5: insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, la presentación de síncope, de melena y la presencia de taquicardia. Si tenemos un Blatchford de 1 o mayor, se va a proceder a realizar una endoscopía. Si no tenemos un Blatchford de 1, si tenemos un Blatchford de 0, se puede dar un manejo ambulatorio. En los pacientes que requieran de endoscopía, que tengan un Blatchford de 1 o mayor, hay que evaluar la estabilidad hemodinámica. Si presenta una inestabilidad hemodinámica, se va a reanimar al paciente con soluciones y en su caso transfusión. Y si aún así no contamos con una estabilidad hemodinámica, vamos a proceder al tratamiento quirúrgico. Si el paciente presenta una estabilidad hemodinámica o la presenta posterior a la reanimación inicial, se puede realizar una endoscopía de manera temprana, clasificarlo en base a la escala de Forrest, y si presenta una hemorragia activa o un vaso visible o un coágulo adherido, se va a proceder al tratamiento endoscópico, como ya mencionamos en la presentación. Y si no hay datos de una hemorragia activa y únicamente vemos un Forrest 2C, que es una mancha plana, o un Forrest 3, que es una base de fibrina, se puede dar manejo ambulatorio. Si con el tratamiento endoscópico inicial no se logra el control de la hemorragia, se procede al tratamiento quirúrgico. Y si se logra, se va a continuar el inhibidor de la bomba de protones por 72 horas en infusión. Volviendo a los casos clínicos, en el primero tenemos a un paciente con hemorragia digestiva alta. No tiene antecedente de consumo de AINES y tiene una úlcera en la incisura angularis con un punto de hematina y mínimos restos de sangrado. Presenta prueba de ureasa positiva para Helicobacter pylori y nos piden el tratamiento adecuado. Hay que situarnos primero. Tenemos un paciente con una hemorragia digestiva alta que se le practica una endoscopia y tiene una mancha plana. Esto nos da como tal en la clasificación de Forrest, un Forrest de grado 2C. Recordando el 2 es una hemorragia reciente. 2A, vaso visible. 2B,
coágulo adherido, y 2C, una mancha plana. Recordando el tratamiento, para la administración de tratamiento endoscópico únicamente son partidarios aquellos con un Forest 1 o un Forest 2A, y en el 2B el lavado endoscópico. O sea, siendo este un Forest 2C, podemos descartar el tratamiento endoscópico, o sea, la opción 1 y la opción 2. Además nos dice que el paciente tiene una prueba de ureasa positivo, por lo que es meritorio administrar tratamiento erradicador. Y es necesario también recordar que dentro de la hemorragia de tubo digestivo, el tratamiento preferido es con inhibidor de la bomba de protones. Por lo que aquí la respuesta más correcta sería la respuesta número 4. Administrar tratamiento erradicador seguido de antisecretor hasta que se confirme la erradicación del germen. En el caso 2 se nos presenta a un varón de 65 años con inestabilidad hemodinámica, con hemorragia de tubo digestivo. Se reanima y se estabiliza de manera hemodinámica al paciente. Se le realiza una endoscopía mostrándose lo que se ve en la imagen. En la imagen se muestra una hemorragia activa en chorro. Esto corresponde a un Forest 1 de grado. A un Forest 1A, Recordando el 1 es hemorragia activa, 1A es hemorragia en chorro y 1B es una hemorragia en babeo. Por lo que aquí inmediatamente podemos descartar las opciones 3 y 4 y únicamente reconocer cuándo es Forest 1A y Forest 1B para proceder a elegir la respuesta. Por lo que aquí la respuesta apropiada sería la 1. Es una hemorragia, un Forest 1A, y se debe realizar tratamiento endoscópico y perfusión intravenosa de IVPs. Tal vez está dentro de discusión o cabe la discusión aquí porque la opción 2 nos presenta 2 intervenciones endoscópicas y la 1 solamente una. Pero la clasificación correcta es un Forest 1A. El tercer caso clínico nos muestra una mujer de 30 años con lupus en tratamiento con AINES. Aparentemente se encuentra estable hemodinámicamente y se le realiza una endoscopía que nos muestra la imagen presentada, que son únicamente una base de fibrina. Estos pacientes se benefician más de un egreso temprano y la administración de inhibidores de la bomba de protones por vía oral. Esto corresponde a un Forest de clase 3. Por lo que aquí la opción correcta es la opción número 4. Este último caso nos muestra a un paciente hemodinámicamente estable con una hemorragia de tubo digestivo en el que se le practica una endoscopía mostrándose lo que se ve en la imagen. Esta imagen cabe para hacer la aclaración o la distinción entre aquellos pacientes que tengan un coágulo adherido y un vaso visible. Esta imagen corresponde a la presencia de un vaso visible. Por lo que aquí el tratamiento primero la clasificación de Forest, al ser un vaso visible, es un Forest 2A, por lo que es meritorio de tratamiento endoscópico, de preferencia con un hemoclip. Por lo que la opción más correcta aquí sería la opción B.